Japón sorprendió de vuelta empatándole 2-2 a Holanda casi al final del partido y muchos siguen diciendo lo mismo. Qué locura lo que está haciendo Japón. Pero acá, en este video yo me quiero ir a otra pregunta, y si es que de verdad tendría que sorprendernos lo que está haciendo Japón, porque si vemos con atención, Japón lleva años compitiendo de igual a igual contra grandes selecciones del mundo. Le ganó a Alemania, a España, se metió en octavos en varios mundiales consecutivos y hoy tiene jugadores en las mejores ligas de Europa. Pero aún así mucha gente sigue viéndolo como un equipo interesante o como una sorpresa ocasional. Pero puede que el problema no sea Japón, puede que el problema es que todavía no nos dimos cuenta en qué se convirtió esta selección, porque Japón no siempre estuvo en este punto. Hubo un tiempo donde ni siquiera era una selección relevante, donde clasificar a un mundial era un objetivo lejano y donde pensar competir con las potencias sonaba imposible. Pero hoy estamos hablando de un equipo que empata contra Holanda y que ya no genera shock, sino debate. Es por eso que la pregunta no es si Japón puede ser una potencia, la pregunta es en qué momento dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una de ellas. Para entender por qué Japón es hoy una selección que empata contra Holanda y ya no sorprende a nadie, primero hay que entender algo importante. Japón no siempre fue un país del fútbol. En gran parte de su historia, el fútbol ni siquiera era relevante. El deporte dominante era otro, el béisbol. Era lo que movía a la gente, lo que llenaba estadios y lo que realmente formaba la identidad deportiva del país. El fútbol, en comparación, era casi un deporte secundario, sin estructuras, sin tradición y sin una base real que lo sostuviera. Y eso es clave, porque mientras otras selecciones ya tenían décadas o hasta más de un siglo de historia futbolística, Japón estaba intentando entender cómo construir algo desde cero. Durante muchos años la selección japonesa simplemente no existía en el mapa, no era una selección que generara respeto, ni miedo, ni atención, y eso se reflejaba en todo, a nivel competitivo, en sus resultados y en la dificultad enorme que tenían para clasificar un mundial. Justamente, el primer mundial de Japón llegó en 1998, y no fue algo natural ni constante, fue el resultado de años de intentos, de proyectos incompletos y una sensación muy clara: Japón está muy lejos del fútbol de élite. Pero puede que lo más importante es que en ese momento nadie pensaba en Japón como un futuro gigante. No era una selección en crecimiento como hoy en día se dice. Era simplemente un país que estaba intentando entrar en un deporte donde ya había potencias establecidas desde hace décadas. Pero sin embargo, algo cambió en muy poco tiempo. A principios de los años 90, Japón tomó una decisión que lo cambiaría todo: dejar de ver el fútbol como algo secundario y empezar a construirlo como un proyecto nacional. Nació la J-League, se empezó a invertir en infraestructura, en formación de jugadores, en entrenadores, en academias, algo que en ese momento no era tan común en Asia. Y lo curioso es que este cambio no se sintió inmediato, no hubo resultados mágicos, no hubo una explosión repentina, fue un proceso lento, casi invisible al principio, donde Japón simplemente empezó a sembrar algo que todavía no daba frutos. Pero con el tiempo, ese país donde casi nadie jugaba al fútbol empezó a transformarse en uno donde el fútbol ya no era un experimento, sino un proyecto serio. Lo que es interesante de la historia de Japón es que no dependió de una generación milagrosa ni de un momento aislado de inspiración. Fue algo mucho más raro en el fútbol, un proyecto sostenido en el tiempo. Después de la creación de la J-League en los años 90, Japón entendió algo que muchas selecciones tardan décadas en aceptar. No se trataba solo de competir, sino de construir un sistema. Empezaron a invertir en formación, infraestructura, academias y sobre todo en cambiar la mentalidad del jugador japonés. Porque el problema no era solo técnico, era cultural. Japón necesitaba jugadores que no solo supieran jugar bien, sino que también pudieran competir en el nivel más alto sin complejos. Y ese cambio no pasa en un año, ni en dos, es un proceso largo, casi invisible desde afuera, pero constante. Con el tiempo, ese trabajo empezó a dar resultados. Los primeros jugadores japoneses en Europa marcaron un antes y un después. Hidetoshi Nakata fue probablemente el primero en romper esa barrera de forma real, jugando en Italia y demostrando que un futbolista japonés podía competir en una de las ligas más exigentes del mundo. Después llegaron otros como Nakamura, Honda, Kagawa y cada uno fue abriendo una puerta nueva. Ya no era ver extraño ver japoneses en Europa, empezó a volverse normal, y cuando eso pasa, el salto de nivel es inevitable. Mientras tanto, la selección japonesa empezaba a consolidarse como una presencia constante en los mundiales. Ya no era un milagro clasificar, ya era una obligación, y poco a poco dejaron de ser un equipo que participaba para convertirse en un equipo que competía. Octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022. Más allá de los resultados, lo importante era la consistencia. Japón no dependía de una generación única, dependía de una estructura que seguía produciendo jugadores. Y eso es lo que realmente lo diferencia de muchas otras selecciones, la continuidad. Mientras otros países viven ciclos de talento que aparecen y desaparecen, Japón empezó a construir una línea constante de futbolistas en Europa, en ligas competitivas, enfrentándose cada semana a los mejores del mundo. Con el tiempo, hasta su estilo de juego cambió. Japón dejó de ser un equipo solo disciplinado para convertirse en una selección más dinámica, más técnica y más agresiva sin perder su identidad. Y cuando un país logra eso, estructura, exportación de jugadores, presencia constante en mundiales y evolución táctica, empieza a acercarse peligrosamente a algo más grande que simplemente ser competitivo. Empieza a acercarse a la idea de ser una potencia.
Hoy Japón ya no es ese equipo que intenta competir, hoy es una selección que compite de verdad contra cualquiera. Porque cuando miramos los últimos mundiales el patrón se repite. Japón ya no sorprende por ganar, sorprende por cómo gana o por cómo compite. Le ganó a Alemania, a España, empató con Holanda y en casi todos esos partidos la sensación es la misma. No es casualidad, no es suerte, es un equipo preparado para este nivel. Y lo más llamativo es que esto ya no depende de una sola generación. Antes muchas selecciones asiáticas o hasta del mundo dependían de un grupo dorado que aparecía una vez y desaparecía. Japón no, Japón mantiene una línea constante de jugadores en Europa, en ligas importantes, enfrentándose cada semana a los mejores del mundo. Hay nombres como Mitoma, Kubo, Tomiyasu, Endo o Minamino no suenan a promesa exótica, suenan a futbolistas establecidos en el máximo nivel. Y eso cambia completamente la percepción, porque una cosa es tener buenos jugadores y otra muy distinta es tener una selección donde la mayoría de tus jugadores titulares juegan en la Premier League, en la Liga o en la Bundesliga. En ese punto el salto ya no es solo técnico, es estructural. Aparte, Japón no solo exporta jugadores, exporta competitividad. Su estilo es reconocible, son intensos, tácticamente disciplinados, rápidos en transición y cada vez más agresivos con la pelota. Ya no es el típico equipo asiático que solo corre y resiste, es un equipo que juega. Y ahí es donde aparece la pregunta, ¿por qué si Japón compite contra Alemania, España, Holanda, si domina Asia desde hace años y si tiene una generación tras otra jugando en Europa, cuánto falta exactamente para llamarlos potencia sin ningún matiz? Es verdad que puede que todavía no estén al nivel de selecciones históricas como Brasil, Francia o Argentina en términos de títulos, pero lo curioso es que en el campo esa diferencia siente cada vez menos, y por eso hoy Japón genera algo distinto, ya no es sorpresa, ya es expectativa, y cuando eso pasa una selección deja de ser revelación y empieza a convertirse en algo mucho más serio. Y al final, cuando uno mira todo el proceso completo, la historia de Japón en el fútbol, no se trata de un momento puntual ni una generación aislada, se trata de algo mucho más raro, un país que decidió construir su lugar en el fútbol mundial desde cero y lo hizo sin atajos. Porque si uno lo piensa bien, Japón no apareció como potencia de un día para el otro. No hubo un mundial donde de repente todo cambió. Fue un proceso lento, casi invisible, donde durante años parecía simplemente un país intentando competir en un deporte que ya tenía dueños establecidos. Pero con el tiempo, este trabajo constante empezó a cambiar la percepción. Primero llegaron los jugadores a Europa, después los resultados en mundiales, después las victorias contra selecciones históricas y poco a poco, sin que hubiera un punto exacto de quiebre, Japón dejó de ser un exótico. Hoy ya no se habla de Japón como la sorpresa, se habla de Japón como un rival incómodo, serio y preparado. Un equipo que puede empatar con Holanda y que lejos de generar sorpresa genera debate de hasta dónde pueden llegar. Y es ahí donde aparece lo interesante, porque Japón todavía no tiene un mundial, todavía no llegó a semifinales y todavía no está en el grupo más alto de las selecciones históricas, pero al mismo tiempo ya no se siente como una selección menor. Es una selección que domina Asia, que tiene decenas de jugadores en Europa, que compite de igual a igual contra potencias y que construyó un sistema que no depende de una sola generación. Entonces la pregunta final no es si Japón puede ser una potencia, porque de alguna forma ya lo es. La pregunta es otra: ¿en qué momento dejamos de darnos cuenta? ¿En qué punto pasó de ser la selección sorpresa a convertirse en un rival para cualquiera? Y puede que la respuesta es que no hubo un momento exacto, simplemente pasó mientras nadie miraba muy de cerca, mientras esperábamos una sorpresa, sin darnos cuenta que la sorpresa ya había dejado de serlo hace bastante tiempo.